El debate en el Senado entre el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el senador del PP, Pablo González, giró en torno a la llegada de la alta velocidad a Asturias y la inauguración de la variante de Pajares. El senador popular acusó al gobierno de apropiarse del mérito por una obra que, según él, fue concebida por el PP y que, además, no ofrece un servicio AVE completo. Sí, gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Permítame, antes de hacer la pregunta, señor ministro, pedirle respeto al señor Marlaska. Hablar de terrorismo o trivializar el terrorismo es hablar de terrorismo bueno y terrorismo malo. Y además, hacérselo a esta compañera que tenemos aquí con nosotros, a Maimer Blanco. Es una vergüenza escucharle. Da vergüenza escucharle. Mire, y ahora voy a pasar a hacerle la pregunta al señor ministro de Transportes. ¿Qué medidas, señor ministro, tiene previstas su ministerio para que la Comunidad Autónoma de Asturias finalmente pueda disponer de un servicio ferroviario de alta velocidad? Gracias. Señor ministro. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor González. Como sabe, este Gobierno ha logrado finalizar y poner en marcha la variante de Pajares, lo que ha supuesto un ahorro de más de 1 hora en los tiempos de desplazamiento desde Madrid hasta la Comunidad de Asturias, hasta el Principado de Asturias. Esto es la primera fase de implantación de la alta velocidad en Asturias y entraremos, como he anunciado, antes de que concluya este primer trimestre, en la segunda fase de instalación de la alta velocidad en Asturias. Gracias. Senador González. Sí, gracias, presidente. Gracias, señor ministro. Bueno, es importante que todo el mundo sepa que hasta hace nada, hasta hace un par de meses, para ir de Madrid a Asturias había que pasar por lo que era la rampa de Pajares, que era un trayecto ferroviario diseñado en 1879. 1879. Casualmente, el mismo año de fundación del PSOE. 150 años por el mismo camino, 150 años por el mismo trayecto. Me refiero al tren y no a ustedes. Bien, cuando en noviembre de este año pasado se abrió el nuevo trayecto, como usted bien dice, la variante de Pajares, que es el nuevo trayecto, se apresuraron ustedes a coger el bombo y los platillos y apropiársela. Y además de apropiársela, a decir que a Asturias llegaba el AVE. Pues mire, señor ministro, con todo respeto le digo que en política uno se puede incluso equivocar. Conviene acertar, pero se puede incluso no equivocar. Pero lo que no conviene hacer en ningún momento, ni en política ni en la vida, es hacer el ridículo. La obra no se la pueden apropiar porque no es suya. Son 20 años de obra y 4.000 millones de euros por el medio. Pero es que además la obra no es suya porque fue una obra ideada, diseñada, planteada inicialmente por un gobierno de UCD en el año 79. Fue una obra retrasada por el primer gobierno de Felipe González en el año 83 porque decían que no era prioritaria. Fue una obra iniciada por un gobierno del Partido Popular en el año 2003. Fue una obra paralizada y replanteada y vuelta a paralizar, por tanto, por el gobierno Zapatero. Por cierto, la primera gran obra de España paralizada y suspendida por el gobierno Zapatero. Y además negada y votada en contra por este grupo, el suyo, parlamentario, en esta Cámara, en el Senado y también en el Congreso de los Diputados en múltiples ocasiones. La obra no la pueden hacer suya porque no hicieron casi nada para que la obra avanzase. Pero es que además Asturias tampoco llega un AVE. Tampoco llega un AVE. Ya veo que en su primera respuesta ha bajado un poco, el nivel de intensidad de la euforia. No llega un AVE ni por tiempos, ni por trayecto, ni por estaciones. Está publicado en la web de Renfe para cualquier persona que quiera sacar los billetes. Madrid-Gijón, que además le recuerdo que Gijón es el fin de trayecto y no Oviedo, se puede hacer en nada menos que 3 horas y 58 minutos con paradas. 3 horas y 58 minutos. Si ese trayecto lo hiciese el AVE, por ejemplo, no sé, Madrid-Sevilla o Madrid-Alicante... Le ruego vaya finalizando, señoría. Si fuese el Madrid-Barcelona serían 2 horas. Pero es que trayecto y estaciones en Asturias no están adaptadas tampoco al trayecto AVE. Y además, fin de trayecto, Gijón, 13 años de estación temporal, de un chamizo temporal que ustedes quisieron hacer definitivo el mismo día, termino, presidente, el mismo día que anunciaban 5.000 millones para rodalíes en Barcelona. Termino con esto, señores. Las comunidades autónomas compiten. Señor ministro, Asturias necesita plazo concreto para que llegue el AVE a Asturias en 2 horas y media como está diseñado. Muchas gracias. Gracias, señoría.
Señor ministro de Transportes y Movilidad. Me sorprende, señor González, que diga que este Gobierno se ha apropiado de la obra de Pajares. No sé si estuvo usted invitado a la inauguración. Si no lo estuvo, le informaré de que ese acto inaugural estuvieron invitados todos los ministros del ramo de la democracia. Alguno del Partido Popular estuvo presente en esa inauguración. Lo primero que hice en ese discurso es reconocer, como hago siempre, que las grandes obras de infraestructuras de este país son un fruto de un trabajo colectivo. Yo no soy más que un punto de la cadena, al igual que los que me precedieron y los que me seguirán. Pero, en fin, ya que quiere usted entrar en ese terreno en el que, desde luego, el Gobierno al que yo pertenezco jamás entró, tengo que decirle que de los 4.000 millones de euros que supuso la inversión de la obra de la variante de Pajares, el 80%, es decir, 3.200 millones, se invirtieron bajo mandato de gobiernos del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, mire, no es que nos atribuyamos méritos, es que durante todo el tiempo que duró la obra, ustedes, los gobiernos del Partido Popular, ejecutaron 800 millones, los 3.200 restantes el Partido Socialista. Mire, me habla usted de que no llega a alta velocidad a Asturias. Claro, sigue usted instalado en la doctrina Cascos. Usted confunde el ancho de las vías con la alta velocidad, cosa que no tiene ninguna relación. Pero le voy a decir la razón por la que en Asturias no se ha prolongado la vía de ancho internacional desde Pola hasta Oviedo, hasta Gijón o hasta Avilés. Fue por una decisión del Gobierno del Partido Popular en el año 2017. Una decisión que tuvo su fundamento, no era una decisión absolutamente injustificada. Mire, había oposición de municipios, había oposición de industrias, había graves dificultades técnicas, había costes muy elevados y había una reducción muy pequeña de los tiempos, porque sí, aunque le pese a usted, a Asturias ha llegado la alta velocidad. Y pronto entraremos en la siguiente fase, que, como he anunciado, tendrá lugar antes de que concluya este primer trimestre del año, con la llegada de los nuevos Talgo Abril modelo S106. Con esos nuevos vehículos tendremos 6 trenes por sentido, un servicio ABLO, alta velocidad de bajo coste, 2 servicios AVE, un servicio Albia, otro servicio Albia con pasante a Alicante y otro servicio Albia Madrid-Gijón. Vamos además a seguir mejorando la vía convencional hasta Oviedo, hasta Gijón y hasta Avilés. Y pronto los tiempos de desplazamiento entre Madrid y Gijón estarán en torno a las 3 horas y menos de 3 horas en el caso de Madrid-Oviedo. Por tanto, sí, la alta velocidad ha llegado a Asturias, sí, es un fruto de un trabajo colectivo, pero permítame que reivindique que en ese trabajo el mayor peso ha recaído sobre las espaldas de ese partido que se fundó el mismo año que se construyó la variante de Pajares, la rampa de Pajares a la que usted aludía. Muchas gracias. Óscar Puente respondió con contundencia. El 80% de la inversión en la variante de Pajares se realizó bajo gobiernos socialistas, desmontando la narrativa popular. Además, aclaró que Asturias ya cuenta con alta velocidad y que se están implementando mejoras adicionales, como la incorporación de trenes Talgo Abril y nuevos servicios que reducirán aún más los tiempos. Con datos y argumentos, el ministro dejó claro que los hechos contradicen el discurso del PP.